empresa de transporte de mercancías a la hora de contratar un conductor. La experiencia como conductor. Los requisitos necesarios para obtener autorización de transporte público de mercancías habilitante para cualquier clase de vehículo son: disponer de al menos 3 vehículos con una capacidad de carga de 60 toneladas. En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que recibe la demanda de porte responderá frente al transportista colaborador como cargador. ¿Qué número de extintores debe llevar un camión de más 20.000 kilogramos de MMA? 2. Según el ADR, ¿cuándo debe hacerse la conexión y desconexión de la toma de tierra en una operación de carga? Antes de que se enganchen los medios de carga y debe mantenerse hasta que la cisterna no abandone el lugar de carga. Sí. ¿Cómo se denomina un vehículo cisterna que lleva varias cisternas fijas conexionadas entre sí por una tubería colectora? Vehículo batería. Para que un servicio de transporte de mercancías pueda considerarse privado complementario debe reunir una serie de requisitos. ¿Cuál no es correcto? Que la actividad principal de la empresa sea el transporte. ¿Para qué tipo de pisos están recomendadas las técnicas de sujeción directas? Las 3 respuestas anteriores son correctas. Conectado test. El documento de control de un transporte público de mercancías será de libre edición. Si se ha producido un retraso probado debido a un caso fortuito, ¿qué responsabilidad tendrá el porteador? Ninguna, quedará exento. ¿Cómo se denomina al transporte internacional que se caracteriza por realizar un trayecto breve en territorio extranjero, con recorrido siempre próximo a la frontera? De zona corta. ¿Es conveniente que un camión de elevado tonelaje disponga de muchas marchas? Sí, porque se facilita el cambio con un incremento de par. ¿En qué condiciones podrá el titular de una autorización de transporte público de mercancías sustituir alguno de los vehículos adscritos a las copias de la autorización? Las respuestas A y B son correctas. En transporte de mercancías, para conducir un vehículo para el que sea necesario un permiso de conducir de clase C o C y E, ¿qué se necesita? El certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. El tamaño mínimo de un contenedor será de anterior. Metro cúbico. En el caso de las cisternas, ¿qué dato debe hacerse constar en la carta de porte? El grado de llenado. El sistema de transporte intermodal roll/on-roll/off es un transporte carretera/barco. ¿Cómo se denomina al conjunto de técnicas que permiten cargar camiones sobre un tren? Ferroutaje. Pueden apilarse dentro del vehículo los bultos que contengan mercancía peligrosa. Solo si están diseñados para ello. En la estiba de un vehículo, ¿para qué sirve un torno? Para generar tensión sobre cinchas y cables. ¿Cuál será la longitud máxima de un tren de carretera? Anterior. 18,75 metros. Anterior. Siguiente. La Asamblea General Ordinaria de una cooperativa deberá ser convocada por el Consejo Rector dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. El capital de una sociedad de responsabilidad limitada se encuentra dividido en participaciones. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los paneles naranja? El transporte como de mercancías peligrosas. Según las instrucciones escritas, toda unidad de transporte debe llevar a bordo un calzo apropiado para el vehículo. Sí, en función de la MMA del vehículo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no pertenece a la cadena cinemática? La luz de corto alcance o cruce. Señale la afirmación correcta. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. De arriba hacia abajo, ¿cuáles son las piezas de un motor colocado en posición vertical? Tapa de balancines, culata, bloque, cárter. Una de las partes de la unidad intravehicular en un tacógrafo digital es la pantalla para visualizar los datos registrados en su memoria. Conectado T. En un neumático, una capa de tejido en forma de cinturón realiza una función de estabilización. El sistema de inflado basado en una reacción química que provoca el efecto explosivo del airbag, ¿cómo se consigue? Mediante la inyección de gas nitrógeno.
El conductor, entre otros datos, que debe hacer constar en una nueva hoja de registro o disco diagrama antes de insertarla. Todas las respuestas anteriores son correctas. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué actividad es la que normalmente causa las hernias discales? Posturas de trabajo incorrectas. ¿Cuándo puede realizar un conductor el descanso diario dentro de las 30 horas siguientes al anterior descanso diario? Solo cuando conduce en equipo con uno o varios conductores más. ¿Dónde va colocado normalmente el termocontacto que pone en marcha el electroventilador? En la parte baja del radiador. Generalmente, ¿cuál es la zona más frágil de un neumático de estructura radial? Los flancos. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es dejar de acelerar con suficiente antelación. Los registros de los discos diagrama deben ser indelebles y que se lean con claridad. ¿En qué momento hay que extremar la precaución en caso de viento fuerte? Al cruzarse con un vehículo de gran tonelaje. ¿Cada cuántos kilómetros se deben aproximar las pastillas de los frenos a los discos? Las pastillas de los frenos de disco no necesitan aproximarse. El descanso diario normal de un conductor puede realizarse en 2 periodos, 3 horas y 9 horas. Puede tomarlo tantas veces como quiera según la reglamentación social europea. Sí, pero siempre en ese orden. Ante la presencia de un accidente de circulación, ¿quiénes tienen la obligación legal de actuar? Tanto los conductores como los demás usuarios de la vía que lo presencien. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en reducir la temperatura del combustible? Enfriamiento. Para pasar a marchas más cortas, es recomendable saltar de marchas, por ejemplo, pasar de octava a sexta. Sí, en determinadas circunstancias. Cuando la presión del neumático es inferior a la recomendada. El neumático sufre deformaciones, desgastándose más en los bordes. ¿Con qué ciencia trabaja la ergonomía? Todas las respuestas anteriores son correctas. La aerodinámica de un vehículo afecta al consumo de combustible. Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo opone mayor resistencia al aire consumiendo más combustible. Sí. Los transportes efectuados mediante vehículos considerados históricos según la normativa y que se utilicen para el transporte no comercial están exentos del uso de tacógrafo. El sistema electrónico ASR que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento. El vehículo que circula por el carril izquierdo de su sentido de circulación dentro de una glorieta, ¿cuándo deberá cambiarse al carril derecho? Cuando no pretenda adelantar a otros vehículos. ¿En qué momentos es especialmente importante la visión periférica? En adelantamientos. Aminoración de los tiempos de descanso puede dar lugar a una inmovilización. Siguiente. Y. Los cursos de formación impartidos por los centros autorizados deben estar homologados por el órgano administrativo que le otorgue la autorización. Alentizador. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un tipo de ralentizador? El ralentizador termodinámico. Siguiente. Al examinar las características de un neumático, en su lateral se puede leer 255/70R22, que indica la letra R. ¿Qué es un neumático de estructura radial? ¿Qué vía está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal para la exclusiva circulación de automóviles? La autopista. ¿Qué son los manguitos? Unos conductos flexibles que unen el radiador con el motor. El par motor se produce debido a una fuerza de expansión de los gases quemados en el motor que se transforma en giro del cigüeñal. Los trazos de una marca longitudinal discontinua que indican la existencia de un carril especial, ¿cómo serán? Sensiblemente más anchos que en el caso general. El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del conductor. Automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione. ¿Qué diferencia existe entre la forma de obtención de los aceites minerales y la de los sintéticos? Los aceites minerales se obtienen de la destilación del petróleo bruto y los sintéticos se obtienen también del petróleo, pero por procesos químicos. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo del tipo de conducción que realice el conductor y de la presión de los neumáticos. ¿Con qué resolución mide la distancia el tacógrafo digital?
0,1 kilómetros. ¿Qué mecanismos forman parte de la cadena cinemática? Los que generan energía y los que la llevan en forma de giro a las ruedas. ¿Qué se entiende por profesionalidad? Conocimiento y habilidades necesarias para un buen servicio. Siguiente. ¿Cometen alguna infracción dos conductores cuando hacen un descanso diario de 8 horas, si van conduciendo un vehículo en equipo? Sí, una infracción leve. ¿Por qué siglas es conocida la distribución electrónica de la fuerza de frenado? EBV. ¿Qué problema se origina cuando la presión del inflado de un neumático es superior a la recomendada? La superficie de contacto con el pavimento se reduce y, en consecuencia, disminuye la adherencia. Para la disminución de la velocidad, al hacer rozar una parte fija llamada zapata con una parte móvil llamada tambor, se produce una transformación de energía mecánica en energía calorífica. ¿A quién causa un perjuicio económico los accidentes laborales? Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Qué elementos pueden explicar el grado de lesividad de una colisión? Todas las respuestas son correctas. El embrague hidráulico de un automóvil está formado por la turbina receptora y la bomba impulsora del turboembrague. ¿Por qué es importante que exista una película de aceite en las piezas del motor? Para disminuir el rozamiento de cada pieza en movimiento con las otras piezas. En el consumo de carburante de un automóvil no influye la longitud del pistón. En el tacógrafo digital se entiende por incidente una operación anormal por intento de fraude. Sí. El máximo par motor coincide con un régimen medio de revoluciones del motor. Respecto al uso de los frenos como elemento de seguridad activa, ¿cómo se debe utilizar el freno de servicio? Ejercer presión al inicio de la frenada y disminuirla progresivamente según se reduzca la velocidad del vehículo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes? Suelen confluir varias causas. Conectado test, ¿Todos los países que participan en la cooperación Schengen deben ser miembros del espacio Schengen? No es necesario porque el Tratado de Ámsterdam integró la cooperación de Schengen en el marco de la Unión Europea. El tacógrafo digital se entiende por fallo. Cualquier mal funcionamiento del aparato. El número de paneles direccionales permanentes colocados en la entrada de una curva, ¿qué indican? El grado de peligrosidad. Tacógrafo digital, cuando está obligado a insertar su tarjeta el conductor. Cuando se haga cargo del vehículo. Conectado test, 73. Ante un bloqueo de las puertas, si es necesario evacuar el vehículo, el conductor indicará la situación de las salidas alternativas. Siguiente. De las siguientes enfermedades, señale la que no es reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. Pancreatitis ocasionada por las malas posturas. 5. A menor presión de inflado de los neumáticos. Mayor consumo de carburante. Sí. Para evacuar el agua que se encuentre en la calzada. La banda de rodadura presenta unos canales tallados. En un tramo de vía con un carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada, ¿qué carril se debe utilizar si se circula a velocidad inferior a la que establece la señalización? El carril situado a la derecha de la calzada. Sí. ¿Qué nomenclatura tiene una marca de paso a nivel? Las letras P y N, una a cada lado de un aspa. ¿Qué acciones de las que se citan serán necesarias para garantizar la seguridad de durante la circulación? Observar por los retrovisores periódicamente. ¿Qué distancia de seguridad es necesaria llevar por los lados del vehículo para garantizarnos una conducción preventiva? La necesaria para evitar las zonas de incertidumbre que puedan ser invadidas por otros usuarios. ¿Qué es un aceite multigrado? Aquel que se puede utilizar en cualquier época del año. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señale la respuesta correcta. Se prolonga la vida del motor. ¿Qué es la unidad intravehicular? La parte del aparato de control donde se registran y almacenan los datos. ¿Cuál de los siguientes supuestos se puede considerar un periodo de disponibilidad? Los periodos de espera causados por las prohibiciones de circular. Sí. ¿Cuáles son los factores que con más frecuencia concurren en los accidentes de tráfico en los que se ven implicados camiones y autobuses? La distracción.
A sustitución del líquido refrigerante. Se realizará cuando lo indique el fabricante del vehículo. El tacógrafo digital acumula el tiempo de conducción para advertir que corresponde hacer la pausa. ¿Qué pasa si cambiamos de vehículo? El nuevo tacógrafo sigue acumulando la conducción a la que ya tenía en el anterior. En un neumático con la inscripción 225/80R 22.5 150/145S, que indica el número 80. Que la altura del neumático equivale al 80% de la anchura del neumático. Las marcas dobles que delimitan un carril reversible, ¿de qué color son? Blancas. ¿Qué afecta al consumo de carburante de un automóvil? El mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y la aerodinámica del vehículo. Finalizar.